No me sale acá a mí. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pido disculpas, ¿no es cierto? Por hubo un corte de transmisión, ya que el internet está fallando, así que pido las mil disculpas a mis hermanas, mis hermanos que estaban conectados, para que, ¿no es cierto?, puedan entendernos y comprendernos. Que lamentablemente el internet falla muchas veces, pero ya estamos de vuelta. Bien, mis hermanos, habíamos hecho la primera oración, ¿no es cierto? Dando gracias al Señor y orando por lo que había acontecido durante la semana, oramos por los que nos deciden, en fin. Tuvimos ahí una hermosa oración, a mi parecer, no sé para usted. Pero ahora le voy a invitar a que pasemos a la palabra del Señor antes que se vuelva a caer el internet o tengamos algún percance. Amén. Así que yo le voy a invitar que usted abra la palabra del Señor aquí en el libro de Tito. Tito capítulo 2. Espérenme un segundito. Un segundo. Estoy reenviando, vamos a transmitir solamente por Facebook, mis hermanas, mis hermanos, ya que, ¿no es cierto?, hubo ahí un problema con el internet, así que vamos a estar transmitiendo solamente por Facebook y no por YouTube hoy día. Tito, capítulo 2, del verso 1 al 5. Amén. Le invito a que usted abra su Biblia y pueda estar leyendo juntamente conmigo y el Señor me dé la gracia y la sabiduría para poder exhortar y enseñar la palabra de nuestro Señor. Amén. Si lo ha hallado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, y dice así el Señor en su palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de la palabra del Señor. Y me dé la gracia, Señor, también para poder hablar de esta hermosa palabra. Bien, mis hermanas. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, le recomienda a Tito que él tiene que enseñar, ¿no es cierto?, la sana doctrina. Y el trabajo, ¿no es cierto?, que así como los ancianos, o sea, así como los varones tienen un trabajo dentro de la iglesia, también nosotras como mujeres tenemos un trabajo que realizar. Tenemos un trabajo muy importante. Si bien el trabajo, ¿no es cierto?, de nuestros esposos, de los pastores, de los oficiales, de los enseñadores, es importante, pues nosotras como Dorcas también tenemos un trabajo muy, pero muy importante que realizar. Y esto se ve, ¿no es cierto?, en el verso 3, que el Señor nos habla a nosotras, las ancianas. Cuando habla de anciana no está hablando de la anciana, de la abuelita, de arriba de 70 años, 80 años, 90 años, no. Está hablando de la
anciana espiritual, de la pastora, ¿no es cierto?, de esa mujer que tiene una labor espiritual dentro de la iglesia, que es la pastora o las hermanas que trabajan en la mesita. No son hermanas oficiales, sino que son hermanas colaboradoras de la pastora y que, ¿no es cierto?, le ayudan a trabajar en la mesita y también a predicar y a enseñar la palabra del Señor. Y por eso nos vamos, ¿no es cierto?, yo en esta tarde le pido la gracia y la sabiduría al Señor para que me ayude a poder explicar la palabra del Señor y aprendamos de ella, porque yo también con esta palabra he aprendido cosas nuevas. Amén. Leyéndola, meditándola, he aprendido cosas nuevas. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Cuando habla, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo le dice a las hermanas de la iglesia que tenemos que, ¿no es cierto?, ser mujeres reverentes, prudentes, ¿no es cierto?, que tenemos que ser, ¿no es cierto?, mujeres que tengamos un porte, una mirada espiritual, un porte espiritual, para poder así ser el ejemplo para las que nos están mirando. No nos podemos olvidar que nosotros tenemos una gran nube de testigos y que tenemos también que enseñar a otras mujeres, ¿no es cierto?, cómo debemos de ser como hijas de Dios. Así que el Señor les habla y les dice, ¿no es cierto?, que no tenemos que ser, que tenemos que tener un porte espiritual, no calumniadoras, no levantar falsos testimonios, no hablar, ¿no es cierto?, engaño, no decirle, ¿no es cierto?, a la hermana, mire, usted tiene que hacerlo así o asá, pero si usted no lo hace, ¿cómo? Hermana le puede decir, pero si usted no me da ejemplo, mire, no sea gritona, mire, no sea atrevida con su esposo. Pero esa hermana le puede decirle el día de mañana a usted, pero yo pasé por su casa y usted estaba gritando a su esposo y estaba. Entonces dice que no tenemos que ser, ¿no es cierto?, que tenemos que tener un porte espiritual, una conducta. Cuando habla de porte, está hablando de una conducta espiritual en el Señor. No cuando nos están mirando solamente, sino que no nos olvidemos que en todo momento y en todo tiempo el Señor nos está mirando. Y para Él tenemos que tener ese porte espiritual, esa cordura espiritual. Dice, no calumniadoras, no le están mintiendo, no están levantando falsos testimonios, no están hablando en contra de la hermana, ni del hermano, ni de nadie, sino que mantengamos nuestra boca, como yo siempre le digo, cerradita. Usted vea lo que vea y escuche lo que escuche, cierre su boca. Tiene 2 buenas rodillas para orar. Cuando mucho, si es algo muy grave, a mi pastor, a su pastora puede acercarse y contarle, decirle, mire, mi pastora, me pasa esto, esto, otro. ¿Por qué? Porque ella va a saberle aconsejar. Pero no podemos ir con cagüines, como digo yo. Quizás sea una palabra fuerte, pero muchas veces nos convertimos en hermanas que llevamos años dentro de la iglesia, pero somos buenas para andar hablando lo que no se debe. Y de repente nos ponemos un poquito, como digo yo, cagüineras. Que el Señor nos guarde y nos libre. Dice el Señor en su palabra que Él nos tomará en cuenta toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Así que tenemos que cuidarnos. Y por eso el apóstol nos aconseja, ¿no es cierto?, nuestro hermano Pablo, este gran apóstol del Señor, nos aconseja a nosotras las mujeres, que, ¿no es cierto?, no tenemos que ser calumniadoras, no esclavas del vino, y maestras
del bien. ¿Qué pasa cuando una persona es esclava del vino? Es alborotadora. Y por eso dicen que no tenemos que ser esclavas del vino, no tenemos que ser, quiere decirnos el Señor, no seamos alborotadoras, no seamos, ¿no es cierto?, mujeres livianas. Más bien, seamos mujeres prudentes. Que el Señor nos ayude para poder tener ese buen ejemplo, para hacer bien nuestro trabajo, para hacer bien nuestra pega. ¿Cuál es nuestra pega? Enseñar a las más jóvenes, como lo leemos en el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer nosotras como ancianas? Enseñarle a las más jóvenes, enseñarles a ser buenas esposas, a enseñarles a ser buenas madres, enseñarles a ser, ¿no es cierto?, buenas hijas de Dios. Que el Señor nos ayude. Yo anoté, ¿no es cierto?, dice, enseñar a las jóvenes a hacer algo que hoy día nos enseña mucho. Mire, hoy día la mujer sale a trabajar, hoy día la mujer es profesional y va a la universidad, y saben, en la universidad no le enseñan a ser buenas dueñas de casa. En los colegios no les enseñan a ser buenas dueñas de casa. ¿A dónde va a aprender la joven, esa esposa joven, a ser buena dueña de casa? A amar a su esposo, a amar a su marido, a cuidar su hogar, a ser hacendosa en su hogar. ¿Sabe a dónde? En la clase de Dorca. Ahí va a aprender. Porque conforme nosotros seamos las ancianas, enseñemos, y no solo enseñemos con palabras, sino que le enseñemos con nuestro sello cómo se tiene que llevar el hogar, cómo puede, ¿no es cierto?, enseñarle a sus hijos. La mujer es la que enseña a los hijos, es la que lo educa. El esposo sale a trabajar, pero la mujer es la que está con los hijos en la casa. Bueno, hoy en día para eso están los jardines, muchos dicen, pero ¿saben? Los jardines a los niños no les enseñan los principios más importantes, que es lo que es un hogar. Le enseñan a lavarse los dientes, a hacer las tareas, le enseñan a compartir, pero no le enseñan lo que es un hogar. No le enseñan los principios fundamentales. Eso se enseña en la casa, el amor a Dios. Y somos nosotras las que tenemos que enseñarle a nuestras hermanas más jóvenes cómo se debe de llevar el hogar. Como le decía, eso no lo va a aprender en la universidad, ni en el colegio, ni en ningún otro lado, ni con las amigas, ni nada. Eso lo va a aprender en la iglesia. Y somos nosotras, las ancianas, las que tenemos que enseñarle. Así que el Señor nos ayude en esta tarde. Es el legado que nosotros tenemos que dejar. Las enseñanzas, para que el día de mañana esas niñas, esas jóvenes, esas mujeres, el día de mañana, cuando salgan al ministerio, puedan enseñar también a otras. Para que el día de mañana, cuando nosotras no estemos, ellas puedan enseñar lo que nosotras les enseñamos.
pero tenemos que enseñar bien. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a poder entender y comprender que tenemos un tremendo trabajo espiritual que realizar nosotras las mujeres. La importancia de la mujer espiritual dentro de la iglesia. El sabernos prestar en sus manos. Decirle, Señor, ayúdame. Tengo que ser profesora de mis hermanas más jóvenes, de la señorita, cosa que cuando la señorita vaya al matrimonio, sepa administrar su hogar. Aprenda a enseñar a su esposo, a amar a sus maridos. Usted me dirá, ¿cómo vamos a enseñarle a amar a los maridos? Sí, hay que enseñar a amar a los maridos, a nuestros esposos. Porque hoy en día muchos se casan, jovencitos. Llevan un año y ya se quieren separar. Porque ya el marido dejó de ser ese hombre seductor, ya dejó de ser ese hombre amable. Ya empezó, ¿no es cierto?, a mostrar su carácter. Porque cuando andamos pololeando todo es color de rosa. Todo es hermoso y maravilloso. Todo es, ay, el que llega el pololo con el ramito de flores, el que le abre la puerta, el que si hay una poza de agua, se saca el vestón y la pone en el suelo, en la pocita de agua, para que la niña no se moje los piecitos. Pero ya cuando se casa, eso se va perdiendo. Ya no es ese hombre que llegaba con perfume, bien bañadito, bien limpiecito, con la ropa cambiadita. Ya llega del trabajo todo hediondo, todo cochino, cansado. Y quizás llega hasta donde viene tan cansado y aburrido, a lo mejor llega hasta de mal genio, con hambre. Entonces ya no es y ya no llega con un ramo de flores, ya no llega, ¿no es cierto?, con una barra de chocolate o con una caja de bombones. Ya no se baja del auto y le abre la puerta, sino que, como bien decía el otro día, ¿no es cierto, Señor, por intermedio de mi pastor, bájate como podáis? Entonces ya cuando se da cuenta la niña que con el que se casó no era lo que pensaba ni lo que ella quería, dice, ay, me separo y me voy a la casa de mis papás. Pero no es así. Y nosotras como ancianas tenemos que enseñarle a las jóvenes a amar a los esposos, amarlos con sus cualidades y con sus defectos, porque cuando nosotros nos casamos fue lo mismo. Quizás mientras anduvimos pololeando, ¿no es cierto?, todo era hermoso y maravilloso, era el hombre ideal. Pero ya empezaron a pasar los años y ya ese hombre ideal se fue diluyendo y empezamos a mirarle los defectos y no miramos las cualidades, sino que ya ya las cualidades las olvidamos y empezamos a mirarle los defectos que tiene. Y tenemos que enseñarle que a los esposos se le ama con las cualidades como los defectos. Así como el esposo tiene que amar a la esposa con las cualidades y los defectos. Porque no somos seres perfectos. No hay hombre ideal, no hay mujer ideal. Pero somos nosotras las que vamos a tener que enseñarle. Hoy día esta sociedad no me gustó, me separo, voy y me caso con otro, tampoco me gustó, voy y me caso con otro. Lo vemos. Y es lo que hoy día se vive. Ya no me gustaste, no nos casemos, porque el casarse es mucho trámite. Vámonos a convivir juntos. Y la señorita, ¿no es cierto?, se va a convivir con el joven, convivió 2, 3, 4 años, ya no le gustó, se devolvió para la casa del papá, se deshizo todo sin ningún compromiso.
Porque hoy día los jóvenes no quieren compromiso del matrimonio. Porque el compromiso del matrimonio conlleva a otras situaciones. Y ya hoy día los jóvenes no quieren casarse, quieren convivir. Y nosotras tenemos que enseñarles, porque aún dentro de la iglesia se ve esto. Y nosotras somos las que tenemos que enseñarles que el matrimonio lo constituyó Dios. Es una ley, es una ordenanza que el Señor nos dio a nosotras. Y tenemos que decirle, no, hija, no es agradable, pero yo le voy a enseñar cómo ser una buena esposa. Mire, cásese, y yo le voy a enseñar cómo usted tiene que ser con su esposo, con sus hijos, amar a los hijos. Qué importante es amar a los hijos. Que el Señor nos ayude en esta tarde y me dé de su gracia, ¿no es cierto? Mire, en Primera de Pedro, yo le voy a invitar a que usted lleve su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Qué nos habla el Señor ahí? Dice el Señor en Primera de Pedro: asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí nos dice, y perdóneme la palabra que voy a usar, no dice a su pareja, no dice a su marido. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios no se equivoca? Nosotras somos las que tenemos que enseñarle. Inclusive hasta cómo se debe de vestir una esposa, por muy joven que sea. Puede ser una esposa muy joven, pero tenemos que inclusive nosotras las ancianas enseñarle cómo se debe de vestir, porque ya dejó de ser la señorita que tiene que andar, ¿no es cierto?, por así decirlo, buscando atraer. No, ya la mujer cuando uno se casa ya tiene que vestirse en forma que le corresponde, como una esposa, bien vestida, por supuesto, bien vestida. No le digo que porque se casó se va a dejar toda chascona, se va a poner un saco, un vestido que parezca un saco largo hasta los tobillos. No, se puede seguir arreglando, pero ya no para que la vean otras personas, sino que ahora se tiene que arreglar para su esposo. No sé si me entiende lo que quiero decirle. Ya es vestirse con elegancia, como señora, no como señorita, sino que como señora. Y como le digo, no es ponerse un saco, no es que ande toda chascona, que ya no se pinte o que ya no se arregle, no, se tiene que arreglar, pero ya arreglarse para su esposo, para que sea conforme a lo que Dios le está enseñando y conforme nosotros les enseñemos. Ya no andar con
quizás con mucho escote, con vestidos muy cortitos. Enseñarles a vestirse. Uno se puede vestir elegantemente, muy bien, y verse muy bien, aunque sea una esposa joven. Que el Señor nos ayude en esta tarde, ¿no es cierto? Como bien lo dice el Señor, el primer verso, ¿no es cierto?, nos enseña que tenemos que estar vestidas para poder enseñar a las más jóvenes. ¿De qué tenemos que estar vestidas? De la gracia del Señor. Para enseñar con gracia, con sabiduría, no criticando, no juzgando a la joven, no tratándola mal a la joven, sino que con gracia, con sabiduría del Señor, hablarle a la más joven y decirle, mire, mi hijita, mire mi niña, usted hoy día es una mujer casada, se debe a su esposo, a su hogar, a su familia, porque usted formó un nuevo hogar y hoy día tiene su familia, que es su esposo, sus hijos. Y con amor enseñarle a nuestras niñas. No decirle, te querís separar, ¿y por qué? Es que ya no dejó de ser, sí, sepárate nomás. ¿Para qué vaya a aguantarlo? No. Sino que decirle, mire, oremos, Dios cambia, Dios transforma, Dios hace las cosas. Espere usted a su esposo arregladita, su casa limpia, ordenada, cuidando. El plan de Dios es que la mujer, y no es que sea esclava, el plan de Dios es que la mujer es la dueña de casa, es la que tiene que estar en la casa. Y el esposo es el que tiene que proveer lo que en el hogar hace falta. El hombre es el que tiene que trabajar y la mujer es la que tiene que estar en la casa. Hoy día se ha cambiado ese papel. Hoy día la sociedad dice el hombre y la mujer somos iguales y tenemos el mismo derecho y trabajamos los dos. ¿Y a dónde quedan los hijos? ¿Dónde queda el hogar? ¿Cómo queda ese hogar? Es que el trabajo es compartido. Sí, está bien, puede ser compartido. No le discuto. Pero el Señor a nosotros nos dio una tarea. Y una tarea muy importante. Que es ser dueñas de casa. Es estar atenta, cuidando el hogar, resguardando el hogar. Para que nuestro esposo y nuestros hijos, cuando lleguen, se sientan acogidos, cuidados. Si a nosotras las mujeres nos gusta que nos cuiden y nos apañen, y nos regaloneen y nos apapachen, ¿sabe qué? Al esposo también le gusta lo mismo. Y no estoy haciendo una predicación machista, sino que estoy hablando lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos que amar. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Miren, en primer lugar están los maridos y en segundo lugar están los hijos. Pero a veces amamos más a los hijos que a los maridos. A los hijos los cuidamos como tesoro. Y el marido, arréglatelas como podáis. El hijo se cayó,
el hijo se lastimó, se cortó, no sé, le pasó cualquier cosa, corrimos y le lavamos la herida y le echamos y le decimos sana, sana, popó de rana. ¿Ah? Usted ya sabe lo que sigue. Y los acariciamos y ¡ay, ya, mi niño! Le voy a hacer la comida que a usted le gusta porque se cayó, se lastimó, porque está triste, porque está bajoneado. Yo lo voy a regalonear. Y al marido, cuando se cae, cuando se lastima, cuando llega cansado, cuando le duele los pies, que viene cansado del trabajo, todo acalorado, lo esperamos igual. Lo apañamos, lo regaloneamos, es mutuo. Así como nos gusta a nosotros que nos regaloneen, también al esposo le gusta que lo regaloneemos. Es algo mutuo. Y tenemos que enseñarle esto a nuestras hijas y a nuestras hermanas. Amén. Dice, y ser prudente, castas, cuidadosas de su casa. ¿Se da cuenta? Al hombre le dice que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, pero a nosotras nos dice que tenemos que ser cuidadosas de nuestras casas. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, como lo leíamos en Primera de Pedro, para que ganemos a nuestros esposos. Hay muchas mujeres que se han casado con hombres inconversos, pero con la conducta suya, usted se puede ganar a su esposo para el Señor, porque Él va a ver un cambio. Cuando llegamos al Señor, en nosotras tiene que haber un cambio. Como lo decía, como nos dice el Señor en su palabra, tenemos que ser nueva criatura. Ya no como éramos en el pasado, como la mujer del mundo, sino que hoy día nosotros somos hijas de Dios y por ende, como hijas de Dios, tenemos que ser respetuosas para que así ganemos terreno espiritualmente y también ganemos terrenalmente, ganemos a nuestros esposos. Si usted es áspera con su esposo va a ser áspero con usted. Pero si usted es tierna con su esposo va a ser tierno con usted. Que el Señor nos ayude y me dé de su gracia para poder entender y comprender que nosotras tenemos un legado, un trabajo espiritual que realizar, que hacer. Mire, la mujer de afuera, en el libro de Proverbios, ¿no es cierto?, en el capítulo 7 dice, las artimañas, ¿no es cierto?, de una mujer que no tiene a Dios en su corazón. De la ramera aquí dice. Mire cómo se viste la mujer del mundo. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en su casa. ¿Esa sabe quién es? Es la descripción de una mujer que no tiene a Dios en su corazón. Pero nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Por ende, no somos así. Pero también nosotras tenemos que enseñarle a las jóvenes a no ser así.
Por eso le decían delante, enseñarle inclusive a cómo deben de vestirse, cómo deben de ser, que el Señor nos dé, como le digo, de su gracia. Porque como nosotros somos, como mujeres ancianas, también las jóvenes nos ven como somos. En nuestro diario vivir. Nuestras hijas nos ven en nuestro hogar. ¿Cómo somos en nuestro hogar con nuestros esposos? Como seamos nosotros con nuestros esposos en nuestro hogar, van a ser nuestras hijas también con su esposo en su hogar. ¿Se da cuenta? Dejamos un legado, una herencia. Y esa herencia tiene que ser conforme a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Nosotras las ancianas somos enseñadoras. Que tenemos que enseñar a las más jóvenes. ¿A dónde se enseña? En la clase de Dorcas. El Señor nos ayude. No es necesario estar arriba de un púlpito para enseñar. No es necesario estar tras una mesita para enseñar. Es necesario que nosotros enseñemos también en nuestro hogar a nuestras hijas, las que tenemos hijas. Si nuestras hijas nos ven que nosotros pasamos a llevar a nuestros esposos, si nuestras hijas nos ven que le discutimos a nuestros esposos, si nuestras hijas nos ven que, no sé, no somos atentas ni cariñosas con nuestros esposos, ellas van a ser igual. Pero si nosotros les enseñamos la otra parte, que cuando nuestro esposo quizá está cansado o está enojado y vamos y le tiramos benzina más encima, se va a encender el fuego. Pero si nosotras le enseñamos a nuestras hijas que cuando nuestros esposos están con, ¿no es cierto?, la mostaza subida y con una palabra tierna bajamos esa mostaza, no hay pelea. No hay discusión. Dice que la palabra nosotras tenemos que tener palabra dulce, tierna. Nuestra palabra tiene que ser una dulzura en el hogar. Así que el Señor nos guarde, como le digo, dice, ¿no es cierto? El otro punto dice, amar a sus esposos y a sus hijos. La importancia del amor. El amor que nosotros debemos de entregarle a nuestros esposos, pero también tenemos que entregarle amor a nuestros hijos. El amor a nuestros hijos es algo importante. Yo sé que no soy de una mamá muy apachadora. No soy una mamá muy de piel. Pero sabe, mi amor, yo siempre se lo he dicho, yo el amor a mis hijos se los demuestro en el cuidado que tengo por ellos. El que siempre los he cuidado. Trato de que estén bien lo mejor posible. Pero también de vez en cuando abrazarlo y decirle te amo o te quiero. Por eso decía esta palabra hoy día a mí también me enseñó. Porque quizás yo no se lo digo muy de seguido. Pero lo importante es decirle a nuestros hijos te amo, te quiero. Cuando eran chiquititos yo se los vivía diciendo. Ahora que ya están más grandes digo, ¿para qué se los voy a decir? Pero es importante. En el Salmo 127, en el verso 3, el Señor nos dice ahí algo. Salmo no lo marqué. Salmo 127,
verso 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. O sea, es una herencia, es una bendición de Jehová, es una bendición de Dios que nosotros tengamos hijos. Amén. Son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son una bendición, no son una carga. Los hijos no son una pesadez, no, son una bendición. Es una bendición tener hijos. En el pasado las mujeres que no podían tener hijos sufrían el maltrato, la mala mirada, porque no podían tener hijos. Nosotros tenemos la bendición de nuestros hijos. Dios nos creó, nos formó y nos dio la gran bendición de poder llevar un ser humano en nuestro vientre y amarlo y quererlo y cuidarlo. Y mire, cuando estábamos embarazadas, añoramos que luego, ¿no es cierto?, cumplir los 9 meses y poder ver a esa criatura y amarla y quererla y cuidarla y besarla y protegerla. Hoy en día no es así. Muchas mujeres hoy día no quieren tener hijos. Muchas mujeres hoy día están abortando a sus hijos. Están haciéndose asesinas porque están matando a un ser humano inocente. Buscan la excusa para no tener ese hijo. Y ese hijo que está en el vientre es inocente. Él no tiene culpa. Pero hoy día hay países como Argentina, y lo he lamentado terriblemente, y no solo Argentina, hay muchos países que existe el aborto libre, espontáneo, a las 14 semanas, y sabe que a las 14 semanas el fetito está así, más o menos de este porte, y está formado, y ya tiene sus ojitos, tiene su nariz, tiene su boquita, tiene sus brazos, tiene sus pies, tiene su cabecita, tiene su cuerpo formado, ya tiene su corazón latiendo, ya es un ser humano. Pero hoy día, a las 14 semanas se aborta, se mata a esa criatura. Y el Señor nos dice que nosotras tenemos que enseñar a las jóvenes a amar a los hijos. Enseñarles a que el amor no es solo decirlo, es hacerlo, es entregárselo en los cuidados, en la palabra del Señor. Yo amo a mis hijos y les enseño, y les he enseñado, y no me cansaré de enseñarles, aunque estén viejos, no me cansaré de enseñarles que no hay amor más grande que el del Señor. Hoy día las madres dicen, no, mi hijo cuando sea grande, él verá si sigue el Evangelio o no. Si quiere amar a Dios o no quiere amar a Dios. No, él cuando sea grande tiene que tomar sus propias decisiones. No, somos nosotras las que tenemos que enseñarle el buen camino. Tenemos que dejarle como herencia este Evangelio bendito y glorioso también a nuestros hijos. Que el Señor
nos enseña a amar a nuestros hijos, con sus cualidades y con sus defectos, porque como hijos también nosotros tuvimos cualidades y también tuvimos defectos, y muchas veces nuestros hijos tienen cualidades, pero también tienen defectos, y cuando están en defecto, cuando están equivocados, con amor, decirle, mira hijo, estás mal, no es correcto lo que estás haciendo, no es bueno, no es agradable ante los ojos de Dios. Es que el mundo lo hace, sí, el mundo lo puede hacer, pero tú eres un hijo de Dios, que has conocido la palabra del Señor, conoces su palabra, conoces sus mandamientos, conoces sus estatutos, sabes bien lo que tienes que hacer. No hagas lo que el mundo hace. Es que mi hijo es libre, sí. Los hijos son libres. Pero nosotros tenemos que enseñarle el buen camino y enseñarle el amor, el cariño, el respeto, la obediencia y la sujeción, primeramente a Dios, pero también en nuestro hogar. Muchas veces, lamentablemente lo he visto y lo he escuchado. Cuando el esposo reta al hijo, va la mamá por detrás y le dice, no le hagas caso a tu papá, si tu papá es odioso, sabí, déjalo nomás, hace las cosas como tú querís nomás, no te preocupes. El papá retó al hijo porque hizo algo malo y la mamá va y lo consuela. Y le quita autoridad al esposo, le quita autoridad a ese padre, pero viceversa también, porque muchas veces la mamá corrige al hijo, porque hizo algo malo, lo castigó, el papá se fue a trabajar y llegó en la noche y el hijo se acostumbra a acusar a la mamá. Mi mamá me pegó. Viene el esposo y le dice a la mamá, a su esposa, bueno, ¿y por qué le pegaste al niño? No, porque hizo esto y esto, no sé, pues, me dio huerta el azúcar. Diciéndole que no me la diera huerta, y me la dio huerta y le di un par de palmetazos en las nalgas. Y el esposo le dice, que soy mala, ¿cómo se te ocurre? Si fue un poco de azúcar, nomás para eso yo trabajo. Y defiende al hijo. Y le quita autoridad al esposo. Por eso le decía, es un trabajo en conjunto. Es algo que tiene que ir de la mano. El esposo con la esposa tienen que ir de la mano. Tomados en la misma dirección. Así como hoy día yo le estoy diciendo que nosotras como mujeres tenemos que enseñar a las más jóvenes. También los varones, ¿no es cierto?, enseñan a los más jóvenes, el pastor, ¿no es cierto?, nuestro pastor, nuestros hermanos oficiales, enseñan a los más jóvenes a ser buenos esposos. Bueno, pero a mí me corresponde enseñarles a ser buenas esposas, porque soy mujer y estoy en una clase de Dorcas. Quizás compartía, es verdad, pero también es importante, porque esto se ha perdido dentro de la iglesia. Hoy día nos enseña a ser buenas esposas. Hoy día nos enseña a ser buenas madres. Hoy día nos enseña a ser buenas dueñas de casa. No, es que hoy día el trabajo es compartido. Pero el Señor nos dio una tarea y una labor, y el día de mañana nosotros vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor de la tarea que Él nos encomendó. ¿Qué tarea nos encomendó el Señor? ¿A que saliéramos a trabajar? ¿A que saliéramos a andar por las esquinas? ¿A que estuviésemos viendo los programas de televisión? ¿A ver las comedias? ¿Qué enseñan las comedias hoy día? La liberación femenina. Eso enseña. Que la mujer es libre. Que no tiene por qué estar subyugada al esposo. Más la palabra del Señor nos enseña que la cabeza del hogar es el esposo, y la mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Pero también le enseña a los varones que no deben de ser ásperos. Si el Señor no es que sea un personaje machista, ¿no? Así como le enseña a la mujer, también le enseña al hombre.
Amén. Dice el Señor, ¿no es cierto?, que también tenemos que amar a nuestros hijos. Primera de Timoteo, capítulo 5, en el verso 2 dice, a las ancianas como a madres, a las jóvenes, a las jovencitas, como a hermanas con toda pureza. Amén. Que el Señor nos ayude. Nosotras como ancianas, como madres, tratemos a las jovencitas dentro de nuestra iglesia, pero enseñándole la sana doctrina y ayudándonos, ¿no es cierto? Y el verso 14 de aquí mismo, de Primera de Timoteo, en el capítulo 5, dice, quiero pues que a las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. ¿Se da cuenta? Este era el verso que andaba buscando. En Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 14, dice, quiero pues que las viudas, en ese tiempo habían muchas viudas jóvenes como hay hoy día, viudas jóvenes, amén, se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Amén. Que gobiernen su casa, no da la ocasión para que el enemigo haga estragos. La importancia de tener hijos y de cuidarlos y amarlos y quererlos, como la importancia del esposo. Van de la mano. Ayúdenos el Señor. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo a Timoteo cuando dice que las mujeres, ¿no es cierto?, gobiernen su casa? A nosotros nos dice que nosotros somos las reinas del hogar. A mí al menos me lo dice. Usted es la reina del hogar. Soy la que gobierno. ¿A dónde? La casa. Pero sin pasar a llevar a mi esposo. Porque entiendo que mi esposo es la cabeza. Como el Señor nos enseña por su palabra. El varón es cabeza del hogar. Y la mujer tiene que estar sujeta. Pero sabe, la mujer es la que gobierna la casa. Porque no se va a poner el esposo a hacer la comida, lavar la ropa, trapear el piso, hacer las camas, cuidar a los hijos. No sé, a ver qué va a hacer de comer mañana. Es la esposa la que sabe lo que hace en la casa. Yo por si acaso sé lo que tengo que cocinar, lo que tengo que lavar, cómo lavo, cómo hago las cosas, cómo limpio, cómo ordeno, lo que necesito, lo que no necesito. Yo a mi esposa le digo, mi hijo, hoy día hay que ir a la feria, porque me voy y compro lo que yo necesito para la casa. Gobierno. Mi esposo pone como él dice, me traen a la feria para que yo pague nomás. Pone la billetera. Pero yo veo lo que compro y lo que necesito. Como buena administradora de la casa. Porque no voy a ir a comprar cosas que no necesito para mi hogar. No voy a ir a la feria, no sé, para comprar cosas que no son necesarias. Voy a ir a la feria a comprar cosas que son necesarias para alimentarnos. Por eso, el gobernar quiere decir, cuando el Señor nos dice que gobierne su casa, es la reina de la casa. Y la reina ordena. ¿Qué ordena? A que todos hagan las cosas y ella se queda sentada viendo la comedia. No, ordena su casa.
para que tanto su esposo como sus hijos se sientan acogidos en un hogar acogido, en un hogar limpio, en un hogar abrigador. Amén. Todo hogar tiene una cabeza, que como le digo es el esposo. Pero también todo hogar necesita un corazón. La cabeza necesita un corazón. Y el corazón del hogar es la esposa. Amén. ¿Se da cuenta? Yo soy el corazón de mi hogar. Mi esposo me ha dicho muchas veces, cuando usted no está, mi hijita, aquí falta todo. El corazón es el que late, el que hace circular la sangre, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Pues el corazón del hogar somos nosotras. Y como corazón, como es el corazón del hogar, el esposo nos cuida. Como vaso más frágil. Porque el corazón hay que cuidarlo. Así que el Señor nos dé de su gracia y nos haga tener un corazón así grande, tierno, amoroso, que rebose el amor, que salga ese amor que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Para tener ese corazón tierno, amoroso, y seamos ese corazón tierno y amoroso. Mire, en Efesios capítulo 5, verso 21, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Se da cuenta? Si bien nuestros esposos son la cabeza del hogar, en la iglesia es Cristo la cabeza. Y nosotras tenemos que estar sujetas a nuestros esposos, así como el Señor está sujeto a la iglesia, o la iglesia sujeta al Señor. Nosotras tenemos que aprender a respetar a nuestros esposos como la cabeza del hogar, pero así el esposo tiene que también cuidar el corazón del hogar, que somos nosotras. El Señor, si su esposo no es ese hombre tierno, amoroso, apacible, no es ese esposo que usted, con el que se casó al comienzo, pues ore para que vuelva a ser ese hombre del cual usted se enamoró. No le recrimine, no le reclame. Más bien ore y dígale: Señor, yo quiero que mi esposo va a ser ese hombre con el cual yo me casé, ese hombre tierno, amoroso, que llegaba con un ramo de flores, que llegaba con el chocolate, que cuando llegaba, y aunque yo no sabía cocinar y no sabía hacer ni siquiera un huevo frito, porque hasta el huevo frito se me quemaba, pero él me decía: qué rico está el huevo frito, aunque se lo comía todo quemado. Señor, yo quiero que mi esposo vuelva a ser ese galán del cual yo me enamoré. Pero pídaselo al Señor para que su esposo vuelva a ser ese galán. Y no le recrimine.
ay, ¿qué? Si ahora estáis viejo, estáis más odioso, estáis más pesado, sabéis que ya no te aguanto, haces lo que queráis. Eso no es bueno, porque eso rompe el matrimonio. Y el Señor nos hizo para que estuviésemos unidos. Y si la esposa, a lo mejor hay algún hermano que dice, ya mi esposa no es esa mujer tierna, cariñosa, que me esperaba con el vasito de agua heladita, que me esperaba arreglada, que ya mi esposa hoy día no hace nada de eso, ya dejó de ser esa mujer tierna, cariñosa y amorosa que me complacía. Pues ora al Señor, pues para que el Señor le devuelva a esa esposa. Ya no es esa doncella. Señor, pídale al Señor, Señor, devuélvele esa dulzura a mi esposa de la cual yo me enamoré. Así como a las esposas, oren por sus esposos. Y es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestras jóvenes. ¿Se da cuenta? Qué hermosa enseñanza el Señor hoy día nos está dando. En el libro de Proverbios, para ir terminando ya, Proverbios 31. A muchos les gusta este libro de Proverbios, elogio a la mujer virtuosa. Amén. Pero hay algo muy hermoso y maravilloso que dice aquí. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Amén. ¿Se da cuenta? Quiere que sus hijos la llamen bienaventurada y que su esposo la alabe. Pues vuelve el Señor a darle ese corazón tierno y amoroso que tenía cuando recién se casó. Y enseñemos a nuestras hijas y a nuestras jóvenes y a las hermanas que quizás en este tiempo empiecen a llegar a la iglesia, a esas hermanas que no conocían al Señor, pero que hoy día están conociendo al Señor, enseñémosles a ser buenas esposas. Porque el día de mañana a mí el Señor me va a tomar una cuenta y me va a decir, ¿enseñaste? ¿Enseñaste cómo ser una buena esposa? ¿Enseñaste cómo ser una buena madre? ¿Enseñaste cómo ser una buena hija de Dios? ¿Enseñaste en mi palabra? ¿Enseñaste en el libro de Tito, de Pedro? Toda la palabra nos enseña a ser buenas esposas, buenas mujeres, para que en la gracia de Dios esté en nosotros. No seamos alborotadoras, no seamos calumniadoras, no seamos mujeres livianas, sino que seamos mujeres prudentes, castas, puras, como nos dice el Señor. Que nuestra fragancia espiritual sea la gracia de Dios en nuestro hogar. ¿Qué fragancia más exquisita tienes? Y esa fragancia sea la fragancia del Señor en nuestra vida, pero esa fragancia, qué rico olor tiene su casa cuando llego, que huele rico, sea la fragancia de la gracia de Dios en nuestro hogar, en la atención y en el cuidado que tenemos que tener para nuestro hogar. Seamos mujeres hacendosas en nuestro hogar. Seamos mujeres que amemos y respetemos la autoridad. Y si nuestro esposo se ha equivocado, si nuestro esposo quizás ha regañado a nuestros hijos injustamente, no se lo diga delante de sus hijos, dígaselo en privado. ¿Sabe, mijito?
pero no decirle, oye, tú que mataste al niño y no tenías razón si el niño no hizo nada. No, tiernamente, ¿sabe, mijito? Hoy día se equivocó, lo retó injustamente. No fue así la cosa. Se da cuenta que puede el cambio, el tono de nuestra voz puede hacer que un fuego se apague o que un fuego se incendie, se prenda más. Si vamos con palabras duras y ásperas a hablar a nuestro esposo, no vamos a conseguir nada. Pero si vamos con una palabra tierna, cariñosa, suave, vamos a conseguir mucho más. Yo consigo más cuando hablo tiernamente que cuando hablo enojadamente. Experiméntelo y se va a dar cuenta que se consigue más siendo tierna y amorosa que siendo áspera y dura. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y nos ayude a poder ser el corazón de nuestro hogar. Y pidámoselo al Señor. Amén. Les voy a invitar que estemos orando para dar gracias al Señor por la palabra, dar gracias al Señor porque pudimos hacer la transmisión, pese a los principios, los problemas que tuvimos, pero también esperando en el Señor que esta palabra haya sido motivo de bendición para su vida, como lo fue para la mía, porque a mí me enseñó. Quizás a ser más tierna, más cariñosa y a decirle quizás más seguido a mis hijos, a pesar que ya están grandes, decirle los quiero, los amo, hacerle un cariño, un añuñeo de repente. Me ha enseñado el Señor, así como con mi esposo también, añuñarlo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le invito a que oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas infinitas gracias tengo que darte por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por enseñarme a mí, Señor, cómo debo de ser como esposa en mi hogar. Usted nos ha designado una tarea tan importante, la más importante de todas, es, Señor, el hogar. En el hogar los hijos se educan, se enseñan. En el hogar los hijos aprenden cosas que en el colegio ni ningún profesor, ni ninguna universidad, ni ninguna comedia, ni ningún teatro, ni ningún amigo, ni la calle le va a enseñar. Aquí en el hogar, Señor, los hijos aprenden a ser buenas personas. A las hijas les enseña a ser buenas esposas. Señor, nosotras tenemos una tremenda tarea, enseñar a las más jóvenes a ser buenas esposas, a ser buenas hijas, a ser, Señor mío, buenas madres, que amen a sus hijos, Señor, que deseen, Señor mío, enseñarles cada día el amor, en caricias, en palabras, Señor, tiernas y dulces. Ayúdanos. A veces de nuestra boca salen palabras tan ásperas, tan duras, que muchas veces marcan a nuestros hijos y marcan a nuestros esposos, Señor. Amado Dios, enséñanos a ser mujeres con sabiduría. Dice tu palabra que la mujer sabia con sus manos edifica la casa, más la necia con sus manos también la destruye. Señor, yo quiero construir mi hogar, mi casa, sea construido en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu sabiduría, en tu entendimiento. Señor mío, hacerle una mujer apacible y que traiga pasibilidad al hogar. Cuando a veces los ánimos están medio alterados, Señor, con esta pandemia, a la verdad, Señor, que muchos hemos caído quizás en el estrés, en la situación de desesperarnos porque estamos encerrados, porque no podemos salir,
y los ánimos empiezan a caldearse y empieza a haber roce. Señor, nosotras como mujeres seamos apacibles. Traigamos la apacibilidad, la paz a nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, Señor bendito. Que haya comunión en el hogar. Ayúdanos, Padre eterno, a ser mujeres con ese corte reverente, espiritual, que nuestra esencia, nuestro olor, nuestra fragancia sea, Señor, ese perfume agradable, que es grato al olerlo, Señor mío, amado Dios, y también llega a tu presencia ese olor grato y agradable, que cuando, Señor, usted nos tome cuenta de cómo enseñamos a nuestras jovencitas, a nuestras hermanas Dorcas, Señor, demos ese olor agradable y no nos reprenda porque no supimos enseñar. Te ruego, oh Padre mío, mi Dios amoroso, que ahora usted nos levante en paz y en comunión, revestidos de toda gracia, en el único que tiene mérito delante de ti, que es nuestro buen Salvador Jesucristo. Amén y amén. Juntos le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, nos ayude, nos acompañe, nos guíe, nos dirija. Que si hoy día usted discutió o se siente molesta con su esposo, pueda orar, abrazarlo, darle un besito y decirle, viejito, te amo. Y no duerma cada uno para su lado, dándose vuelta a la espalda sin mirarse, sino que puedan dormir unidos como el Señor los quiere, unidos, como hombre y mujer en el matrimonio. Amén. No uno para allá y el otro para acá, sino que juntitos, tomaditos de la mano. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Bien, mis hermanos, antes de pasar a los ungimientos y a dar término a este servicio, voy a, ¿no es cierto?, a entregar los saludos que han llegado a mi teléfono. Amén. Primeramente mi amado esposo, pero más que mi esposo, mi amado pastor, que siempre está con nosotras aquí en Las Dorcas, que el Señor lo guarde a él. Y esta tarde nos dice así, amén. Volvemos nuevamente al culto de Dorcas, Dios nos llene de su gracia. Amén. Tuvimos ahí, ¿no es cierto?, un pequeño corte por problemas del internet, pero ya pudimos, ¿no es cierto?, gracias al Señor, hacer esta clase de Dorcas. Mi hermana Yané, manitos arriba, diciendo gloria a Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Nuestro pastor dice un saludo cariñoso a todas nuestras hermanas Dorcas, que Dios llene de su gracia a nuestra amada pastora Nancy. Amén. Gracias, mi amado pastor, por su saludo y por que sé que ahí en nuestro hogar, ahí a donde está sentadito, usted está clamando por mí para que el Señor me dé la gracia y la sabiduría. Mi hermana Francesca dice, gloria a Dios, amén, mi pastora. Que el Señor bendiga a mi hermana Francesca, junto ahí a Michael, ella es una esposa joven, ellos son un matrimonio joven, así que el Señor la ayude a mi hermana Francesca. Yo sé que ella es una mujer luchadora, muy preocupada de Michael, y que el Señor le ayude y le dé gracia y la acompañe siempre, ¿no es cierto? Así que un cariñoso saludo, Francesquita, como así también un cariñoso saludo a través de ti, saludo a mi hermana Charito, a mi hermano Sergio, Kimberly, a Sergito Chico, a Brian y a el más pequeñito, siempre se me olvida el nombre. Que el Señor los bendiga y los guarde y los ayude. Seguimos orando por las peticiones que tenemos delante del Señor, por su familia, mi hermana Francesca. Un saludo a mi pastor,
que los amo mucho. Nosotros también te amamos mucho, Francesquita, a toda tu familia. A mi hermana Celia Bobadilla, que el Señor me la bendiga. A mi hermana Celia dice, buenas tardes mi pastora Nancy, un saludo a mis hermanas y a usted en nuestra clase de Dorcas. Bendiciones, que el Señor le bendiga a mi hermana Celia, junto ahí a nuestra pastorita María, Viviana, ¿no es cierto? Mi hermano Cornelio, a todos mis hermanos que están ahí en la casa de nuestra pastorita María, que el Señor les bendiga grandemente. Mi hermano José, no sé si está acá en San José o está con usted ahí, pero un cariñoso saludo, un abrazo a la distancia y que el Señor les guarde. Y estamos orando por nuestra pastorita María para que el Señor les preste vida, salud y la llene de su gracia. Nuestro pastor dice, gloria a Dios. Mi hermana Yané, amén. Mi hermana Charito dice que estemos orando, amén, Charito, estamos orando mucho por usted, también, ¿no es cierto? Mi hermana Celia, amén. Mi hermana Yané, amén. Nuestro pastor dice, amén. Señor, bendiga a todos los hogares de nuestra amada iglesia unificada para aprender cómo nos enseña la palabra de Dios hoy. Amén. Que el Señor haya sido una enseñanza, ¿no es cierto? Como le decía, no es algo machista, sino que la palabra nos enseña. Yo hoy día me basé a la palabra del Señor, nada más, a ninguna otra cosa. Así que el Señor esté en cada hogar, ¿no es cierto? Y como dice mi pastor, ayúdanos, Señor, dice mi hermana Charito. Señor te bendiga, sí, que el Señor nos ayude a ser esas esposas que el Señor quiere que seamos, esas hijas que el Señor quiere, amén. Nuestra hermana Yexenia Cancino dice, un saludo cariñoso a mi pastora en esta nueva clase de Dorcas y gracias a mi Dios por su palabra, que nos ayude a ponerla por obra, amén. Que el Señor guarde a nuestra hermana Yexenia junto a Mita, mi hermano Gonzalo, para que el Señor le ayude a ella. Ellos son un matrimonio joven y necesitan también de nuestras oraciones, pero también, ¿no es cierto?, pueda yo ser una buena guía y una buena enseñadora para mi hermana Yexenia, como para mi hermana Francesca, y así para todas mis hermanas en el Señor. Amén. Mi hermana Yexenia dice, pido por Macarena Ramírez y su bebé, Amaya, que están hospitalizadas hoy después de su parto. Amén. Sí, estaremos orando por Macarena, ¿no es cierto? Es una niña que estudió con Yexenia, es una amiga de Yexenia, y hoy día ella tuvo su guagüita, pero nació con problemas la bebé, y ella también ahí tuvo un problema, así que estaremos orando por ella, mi hermana Yexenia. Amén. Nuestro pastor dice, amén, estoy de acuerdo que el corazón de mi hogar es mi amada esposa, amén. Que el Señor lo guarde a mi amado esposo, ¿no es cierto? Y lo ayude, me ayude a mí a ser esa esposa que Él requiere que esté a su lado, tenga ese porte espiritual para estar también junto a Él, amén. Que el Señor guarde a nuestro pastor. Mi hermana Janet dice, gracias mi Señor por tu palabra, ayúdanos a ser mujeres sabias y llenas de tu gracia. Así es, mi hermana Janet. Es lo que tenemos que pedirle al Señor. Mi hermana Ana, que el Señor me la bendiga. Un gusto saludarla y estar con usted ahí en el hogar. Un cariñoso saludo a mi hermano Juan, que el otro día estuvimos con él, ¿no es cierto? Supimos que usted está accidentada, así que hemos estado orando por usted, como también orando por Brian y por Ezequiel y por su hija. Siempre se me olvida el nombre de ella, pero estamos orando y que el Señor les guarde y les bendiga en grande manera, mi hermana Ana. Un abrazo a la distancia y muchos saludos para ustedes y que el Señor les bendiga en grande manera. Amén. Que el Señor les acompañe. Así que esos son los saludos que yo tengo, al menos en mi teléfono. Muchas gracias por estar en esta clase de Dorcas, esperando
como le digo, que haya sido un motivo de una gran bendición. Así como hoy día, ¿no es cierto?, nos tocó a nosotras las mujeres, el día de mañana también le pueda tocar a los varones. El otro día en la clase de Dorca, en la escuela dominical el Señor nos hablaba a las mujeres, pero también les hablaba a los esposos. Y no se olvide, los esposos, que nosotros somos vasos frágiles y que debemos ser tratadas como reinas. Amén. Un regaloneo de vez en cuando. Mira, ayer a mí me llegaron con un regaloneo. Yo no lo esperaba, pero mi esposo me trajo un rico perfume, una loción exquisita que a mí me gusta mucho. Y él ayer salió y de regalo me la trajo. Así que ¿cómo yo no lo voy a regalonear a él? Si también él me regalonea a mí. Es algo mutuo en el matrimonio. Es una complicidad dentro del matrimonio tiene que haber complicidad en todos los ámbitos. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a pasar a pedir los ungimientos. Vamos a hacer los ungimientos. Estamos orando por nuestra hermana de Carahue, por su hijo José. El nombre de ella, miren, yo tengo muy mala memoria, pero sé quién es. Así que estamos orando por ella, por su depresión, para que el Señor la consuele, ya que ella perdió a su mamita y más encima tiene a su hijo con cáncer. Así que vamos a estar orando por ella, orando por mi hermana María Asensio, mi hermana Soledad, mi hermana Daniela, que gracias a Dios se ha recuperado muy bien después de la operación, por nuestro pastor Rubén, nuestra pastorita Verónica, que me decía que no se ha sentido muy bien con esta última terapia que está teniendo, porque ya ella termina las terapias de las pastillas y de ahí va a empezar la radioterapia. Así que estemos orando por nuestra pastorita Verónica, como así también orando por el hogar de nuestra pastora Viviana. Gracias al Señor, ellos ya salieron del proceso de COVID, aunque nuestro pastor Rodrigo, ¿no es cierto?, él quedó un poquito más complicado, está tomando antibióticos y estamos orando por él para que el Señor lo restaure completamente. Y así orando por todos los enfermos, por mi hermano Juanito, mi hermana Janet, que hoy día, ¿no es cierto?, se fue a hacer la punción y le sacaron un pequeño nódulo que tenía ahí. Así que orando por ella para que el Señor la sane, la restaure completamente, quite los dolores. Orando también, ¿no es cierto?, por todos los hogares, ya sean de Chorombo, Rauco, Curicó, Quilpué, San Joaquín, por nuestro pastor Rubén, y también por mis hermanos de acá, desde Santiago, Santiago Centro y Santiago y Puente Alto, orando por el hogar de mi hermana Charito, que el Señor las ayude a tomar buenas decisiones, pueda abrirle esa puerta que ella está esperando que el Señor le abra, y todo sea en el tiempo del Señor. Le invito, vamos a hacer los ungimientos, pero también vamos a rogar la bendición. Amado Señor y Padre Celestial, cuántas infinitas gracias tengo que darte por tu palabra, porque usted hoy día a mí me enseñó, a mí me habló a mi vida, Señor, cómo yo debo de ser, como esposa, como madre, como hija, como enseñadora. Ayúdeme por misericordia. Guarde, Señor mío, el hogar de cada uno de sus hijos. Los que están enfermos sean ungidos y sanados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Los enfermos sean ungidos y sanados. Los que he nombrado como aquellos que no he nombrado, pero que están ahí en el libro de peticiones, Señor, el hogar de mi hermana Sabina. Señor bendito, guárdele, bendígale a ellos también. Sea usted trayendo sanidad a los enfermos, a los hospitales. Señor, Macarena, Padre Celestial, su bebé, Padre bendito, oh Dios eterno, tenga de ella misericordia, como así de cada enfermo. Amado Dios, te ruego por nuestra pastorita María, Señor bendito, y por el hogar de nuestra pastora Carmen, su enfermedad que ella lleva en sus huesos.
amado Dios, que a veces no se puede ni levantar. Tenga de ella misericordia, Padre bendito, como así, Señor mío, te pido por cada enfermo. Y todos los enfermos sean ungidos y sanados. En el nombre de Jesús hay sanidad, porque Él es el que sana. Póngase la fe y la confianza, amado Señor, que no hay enfermedad imposible que usted no pueda sanar. Toda enfermedad es sanada en el nombre de nuestro Señor Jesús, y los enfermos